Gracias. Bueno, no sé antes del saludo que tanto se escuchó que no, lo repito rápido. Está agradeciendo a todos por estar ahí y a Alberto y compañía que me están ayudando en la parte técnica para que pueda estar presente a la distancia. Eh, Hay que agradecer también, como siempre, a quienes nos ayudan desde las organizaciones, a Microsoft y a AMG, para poder hacer posible el evento. Y sin demorarme mucho más, presentación muy rápida a quienes no me conozcan. Soy Nicolás Fernández, soy director de ventas de Infoan. Actualmente estoy radicado en Madrid, pero se darán cuenta que soy porteño. Hay algunos datos de contacto para quien quiera que estemos en contacto: Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook y mi correo electrónico. Eh, Aclaro que todas las presentaciones, videos y demás que estamos capturando se compartirán esta semana a todos ustedes. Así que bienvenido sea eso para compartir. Básicamente el día de hoy vamos a estar viendo en una sesión express qué es Customer Insight, bien entendiendo cuándo aplica, cuáles serían los primeros pasos a dar, y después vamos a hacer una breve demo revisando o repasando los aspectos más importantes. Yo tengo la mala costumbre de hacer presentaciones un poco interactivas y quizás la distancia es un poco difícil, pero si ahí, Alberto, me ayudas muy rápido con esto, ¿cuántos levantan las manos de quién está familiarizado con Customer Insight? Nadie levanta la mano, Nico. Se ve que Buenísimo, nadie está familiarizado. buenísimo. Hace más fácil, puedo mentir y no se van a dar cuenta. Bueno, a ver, básicamente, ¿cuál es el entorno en el que estamos hoy con la Business Application? Antes preguntaban en las primeras sesiones, si me equivoco, cuántas aplicaciones tenemos de Dynamics. Yo ahí discrepo un poco, dijeron creo que 5. 5 son las cabeceras, pero tenemos como 23 aplicaciones, y si a eso le sumamos todo lo que es Power Platform, tenemos un rato muy grande para divertirnos, ¿no? Quienes venimos de parte de CRM, extrañamos quizás un poco cuando estamos en 2011 o principio de 2013, cuando nuestra preocupación era saber marketing, ventas y servicio al cliente, y todos sabemos que ese marketing era un poco mentiroso, ¿no? Y ahora tenemos unas 6 aplicaciones de Insights, tenemos las 5 aplicaciones core de lo que era CRM, tenemos 4 aplicaciones de realidad mixta, 3 guías de licenciamiento y nada, un poquito para divertirnos con la Power Platform. Y un poquito ahora sí, centrándonos en lo que es Customer Insight, ¿cuántos saben cuándo fue el primer lanzamiento de Customer Insight? Me imagino que por la otra pregunta, Alberto, muchas manos se levantaron, ¿no? No, ninguna, ni media mano se levanta. Fantástico. A ver, yo este año hice unas presentaciones en el Saturday de Madrid y Barcelona, repasando un poco la historia, ¿no? Basándome en Dynamics y Power Apps principalmente, y repasando cómo fue evolucionando Dynamics desde 2011 en adelante, que surgió Social Listening, Social Engagement, Marketing Insight, Dynamics Marketing, después 365 Marketing, para 8 unidades de X Studio, que se transformaron en Portals, y que después, bueno, en Power Apps Portals, Field One, que fue Field One from Microsoft, Field Service finalmente, y algo que se llamó Project Siena y que hoy en día es Power Apps, ¿no? Y cómo mataron un montón de cajitas en el medio que en algún momento tuvimos que aprender a licenciar y hacer demos para que, bueno, finalmente ya no existan. Y con Customer Insight hay algo muy similar. Hace 3 años fue el primer preview de Customer Insight. Se veía un poquito así. Y de hecho había y hay videos todavía disponibles en internet sobre esto, que veo que el video no me está reproduciendo. Ahí está. En donde te lo vendían y te decían cómo te servía Customer Insight para hacer predicciones, ¿no? Vamos a silenciar un poquito, así puedo hablar al mismo tiempo. Y acá te vendían la solución como una herramienta con inteligencia artificial para poder hacer predicciones, que servía para ventas, que se integraba con CRM, y la verdad es que está súper chula, súper completa, pero que nunca salió de preview y que vio la tumba antes de ver la luz. Y sí, finalmente volvieron a relanzarlo con el nuevo Customer Insight, que no es un rebranding, no es un relanzamiento normal, sino que es un poco la diferencia que hubo entre el CDS 1.0 y CDS 2.0. Es decir, tiraron a la basura lo que había y lo recrearon de cero, ya con otra estructura y sobre todo basados en el Common Data Model como estructura de esquema de datos para hacer toda la creación de entidades y demás.
Les recomiendo, después les paso ese video. Es muy interesante ver cómo hace unos años ya se presentaba. Entonces, de dónde viene o de qué forma parte Customer Insight? Hay algo que se llama el Customer Data Platform, que es la plataforma de datos del cliente. Y hoy en día hay dos aplicaciones que forman parte de esto. Una es Customer Insight, que nos va a dar toda una información basado o orientado en el cliente, sus interacciones, la forma en que se contacta con nosotros y se conecta con nosotros en distintos canales, en distintas formas, y que tanto para marketing como para ventas como para servicio al cliente tiene un uso específico. Para marketing vamos a ver cómo vamos a poder segmentar los clientes para hacer campañas con 365 Marketing con información que no va a estar en el sistema y que no vamos a tener que integrar con integraciones que vamos a estar 2 meses integrando, utilizando quizás herramientas como hablaron hoy de Kingwaysoft o los Dataflow, o rompiéndonos la cabeza con cosas un poco más duras. Para ventas y para Customer Service nos va a dar un panorama mucho más amplio de quién es el cliente con el que estamos hablando, y sobre todo nos va a permitir integrarnos con Machine Learning para generar, o mejor dicho, para aprovechar los modelos predictivos de Machine Learning y así tener insights mucho más potentes de nuestros clientes, ¿no? Entonces, un poco lo que decía recién, el Customer Data Platform consiste básicamente en dos aplicaciones hoy en día dentro de las soluciones de Dynamics, que es Customer Insights y Product Insight. No voy a preguntar cuántos están familiarizados con Product Insight, porque honestamente ni yo lo estoy mucho. Es algo que surgió este año en octubre, si no me equivoco, cuando se lanzó unos días antes del lanzamiento oficial del Wave 2, una semana antes, si no me equivoco, y es muy potente, va apuntado a obtener datos de los productos, los activos que tienen nuestros clientes y así poder saber cómo se utilizan, cuál es la mejor forma de optimizar a partir de esos datos. Es muy interesante, no es el foco de la sesión esta, y la verdad es que la información también es un poco más limitada. Customer Insight, entonces, sí lo vamos a estar viendo y bueno, un poco lo que le va a permitir a quien lo implementa es tener de forma unificada todos los datos del cliente, ¿sí? Y aprovechar, como dice acá, esa información para tomar acción. Por un lado, va a alimentar una vista 360. De hecho, es la primera vez que vamos a tener una vista 360 real y vamos a poder tener una base única de clientes, que son dos requerimientos muy comunes en todo proyecto de CRM, ¿no? Y de hecho, son dos argumentos con los cuales desde hace muchos años vendemos CRM, pero cuando decimos vista 360 del cliente hace 4 años y teníamos que integrarnos con una Vision, nos agarramos un poco la cabeza. Hoy en día, con esta aplicación, ya no es un dolor de cabeza, puede ser un dolor del bolsillo, pero eso es otra discusión esa. Que lo que vamos a tener entonces es la posibilidad de distintas fuentes, distintos orígenes de datos, vincularlos y tenerlos conexos en una sola aplicación, procesarlos con unas reglas de matching muy fáciles de configurar, que ahora lo vamos a ver, e integrarlos con distintas aplicaciones de lo que son las aplicaciones de negocio de Microsoft, con Dynamics 365, pero también vamos a poder integrarlo muy fácilmente con Power Apps, vamos a integrarlo muy fácilmente con Flow y con Power BI, para poder sacar provecho de cada una de estas aplicaciones. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener entonces un resultado mucho más potente en la información que vamos a tener del cliente. Vamos a poder obtener distintas señales o insights de cómo poder trabajarlo mejor, cómo poder crear segmentos mucho más interesantes para facilitar así la gestión del cliente. Y finalmente, recopilar toda la información que tenemos de nuestros clientes, que eso soy muy redundante, pero claramente es el objetivo principal de Customer Insight, ¿no? El poder conformar esa book con datos unificados, con datos deduplicados, sin que eso signifique tareas enormes de limpieza de datos, ni mucho menos. Sé que estoy hablando muy rápido, suelo hablar muy rápido para quienes me conocen, pero el tiempo está siendo tirano el día de hoy, así que les pido disculpas si de repente me trabo mucho, me avisan. Algunos aspectos importantes a considerar es, bueno, básicamente vamos a romper los hilos de datos, que es otro argumento que siempre hablamos cuando queremos conversar sobre la importancia de Dynamics 365 para romper hilos entre ventas, marketing, servicio del cliente. Bueno, acá vamos a romper todos los hilos de datos con todas las aplicaciones que vamos a poder integrarnos sobre donde vamos a sacar datos de nuestros clientes, obviamente.
vamos a tener un uso mucho más amplio para poder comprender cómo se utilizan los productos, los servicios en tiempo real. Vamos a poder habilitar inteligencia artificial y machine learning para poder tener insights súper interesantes. Y finalmente vamos a poder hacer uso de esto para, bueno, potenciar distintos procesos de negocio que tengamos, ¿no? ¿Cuál es la aproximación que tiene Microsoft? Acá me hago eco y digo nuestra aproximación. Básicamente existen muchísimos sistemas que uno tiene, Dynamics, Salesforce, Adobe, SAP y demás. Existen muchísimos lugares donde nuestros clientes interactúan con nosotros, redes sociales, por nuestra web donde tenemos un tracking en cada uno de los puntos de venta que podamos tener, si tenemos locales y estamos hablando de un negocio B2C, es decir, de venta al cliente final, pero también podríamos estar hablando de un escenario B2B y algo importante es que Customer Insight soporta ambos escenarios hoy en día. Entonces, vamos a tener muchísima información que se va generando. Eso lo vamos a pasar por un proceso de ingesta, mapeo y matching, de enriquecimiento con información aparte, y esa unificación de datos es lo que nos va a permitir después, a partir de distintas soluciones, hacer ese consumo de insights para finalmente, bueno, con todo lo que es la plataforma de aplicaciones de negocio de Microsoft, poder hacer uso y tomar acción directa. Los tres escenarios más comunes, o al menos parte de lo que vamos a estar viendo hoy, es obviamente integrarnos con Dynamics 365. Vamos a ver qué significa eso y cómo vamos a poder sacar provecho. Integrarnos con la Power Platform que hablaba antes, Power BI, Power Apps y Power Automate. Y finalmente vamos a poder también integrarlo mediante APIs con aplicaciones de terceros para hacer uso por fuera y no necesariamente quienes tengan Dynamics. Y este es un aspecto muy importante y muy interesante y de hecho es parte de los argumentos que nos pueden servir para empezar a introducir productos Dynamics en clientes, en uso y demás, o de hecho para empezar a adoptarlos si ahí hay clientes o prospectos y demás. No hace falta tener Dynamics para tener esto. Sí, a ver, no hace falta tener Dynamics tradicionalmente hablando, no hace falta tener la parte de CRM o ERP. Sí, lo que vamos a poder tener esto es como una aplicación standalone que se permite conectar con aplicaciones que sean o no de Microsoft para obtener los datos del cliente. Y finalmente, explotarlos en aplicaciones que sean o no de Microsoft. Y eso es súper importante también para tener en cuenta porque no hay una dependencia directa sobre el CRM de Dynamics o sobre el ERP de Dynamics o los ERP de Dynamics para poder implementarlo. Acá se me han roto un poco las animaciones. ¿Por qué utilizarlo? Estos son argumentos que claramente un poco ya los repasamos. Es el poder tener toda la información en un solo lugar, poder hacer uso de la estructura del Common Data Model como estructura de datos que vamos a estar teniendo. Ahora vamos a ver un poquito muy por arriba la parte de arquitectura y bien a qué escenarios va a aplicar esto. Vamos a poder configurarlo, extenderlo, vamos a tenerlo con un par de clics. Es muy sencillo de configurar hasta la parte de Machine Learning, que eso ya tendrá su complejidad. Pero lo importante de esto es el poder procesar y tener esta visión holística del negocio y de la interacción de nuestros clientes con nuestra web, aplicaciones, dispositivos, productos y demás. A ver, no voy a meter en detalles sobre cómo es la arquitectura. De hecho, tengo un par de slides adicionales que las tengo ocultas, pero que al momento de compartir la PPT las estaré incluyendo. Básicamente, sobre esto me voy a centrar en cuáles son las entidades, los organismos a los cuales aplica, las organizaciones a los cuales aplica tener una implantación como esta. Y básicamente son aquellas que tengan una multiplicidad de puntos de contacto. Es decir, si estamos hablando de un cliente de una empresa que tiene call center y no mucho más, tiene call center y un portal de autoservicio, pero no tiene una estrategia ni servicios omnicanal en donde existan distintas bases de datos que van juntando información del cliente, cada cual como sale de cada una de esas bases de datos. No estamos hablando de un cliente que necesita o de una empresa que necesita Customer Insight. El escenario, la arquitectura que tiene que tener el cliente respecto a cómo gestiona los datos del cliente tiene que ser más complejo para que amerite una herramienta como esta con las reglas de matching que tiene y los motores de inteligencia artificial que tienen por detrás.
Si estamos usando de una organización mucho más sencilla, ahí sí el enfoque tradicional que venimos hablando con los clientes respecto a utilizar CRM, Customer Engagement, como base única de clientes, como lugar para centralizarlos y gobernar el dato del cliente, seguirá siendo el enfoque correcto. Cuando empecemos a ver que la integración de esos datos, empezamos a hablar de muchísimos datos que poco valor tienen a la gestión dentro de Dynamics. Cuando estamos hablando de volumetrías que de hecho encarecen el storage de Dynamics. Hoy por la mañana, si no me equivoco, también alguien habló, creo que fue en 1002, sobre los cambios de licenciamiento que hubo en abril de este año y que ahora puedes tener entornos sin pagar adicional por eso. Y eso es correcto. El tema es que también en ese cambio de licenciamiento cambió cómo se licencia el storage y está un poco más castigando al mal uso de el storage, ¿no? Lo que quizás en algún otro momento era tráemelo, lo guardo en Dynamics, que no me cuesta tanto, hoy ya no es una posibilidad porque te castiga un poco más ese mal uso del storage. Entonces, volviendo, en entornos en donde tengamos un escenario como el que vemos acá, muchísimos puntos de contacto con el cliente, en donde vamos a hacer una trazabilidad de acciones e interacciones, sí va a aplicar Customer Insight. Cuando no sea así, no va a estar aplicando. Esta es una de las slides que tengo sobre arquitectura, que ya no nos vamos a meter. Lo importante de esto sí es que estamos hablando de todos los datos se van a estar guardando en un data lake. Dentro del data lake, la estructura de datos va a estar sobre como un data model, pero no vamos a estar integrándonos mediante un conector de Common Data Series. Vamos a utilizar la capa de Customer Insight para poder integrarnos con esos datos en caso de ser necesario. Algo relevante también, aunque dudo que sea la duda o la inquietud de la mayoría de ustedes, es cuál es el coste de esto. Estamos hablando de $1.500 por entorno mes. Intenté buscar en precio argentino esto y no lo encontré. No hagan por 60 y tantos porque en general las licencias de Dynamics o de Microsoft en general no van al dólar oficial ni mucho menos al blue, van a un dólar más barato. Con lo cual ahí tendríamos que ver con un comercial o quizás alguno de ustedes partners pueda obtener esa información mucho más fácil que yo, pero no estamos hablando de seguramente multiplicar esto por 60 y tanto. Lo que sí, como verán, es un importe bastante relevante, no es algo que toda organización pueda pagarlo, pero también es porque no es para toda organización. No estamos hablando, como decía antes, que una empresa con un call center y que los comerciales utilizan correo electrónico vayan a hacer uso de esto. Estamos hablando que empresas mucho más grandes, podría pensar en organismos del Estado, podría pensar bancos grandes, podría estar pensando multinacionales que sí podrían hacer uso y tendría sentido hacer uso de una herramienta como esta. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es la idea de mostrar un poco de qué trata esto? Primero, entender que podemos dar de alta un entorno trial y eso es totalmente gratis, lo pueden hacer hoy mismo, pueden empezar a jugar y lo bueno del entorno trial es que trae dos entornos, uno para que ustedes puedan trabajar desde cero y otro con datos trial como para que puedan darle sentido a la plataforma. Vamos a ver de qué se trata la ingesta de los datos, cómo se hacen las reglas de mapeo, matching y finalmente merge, las búsquedas que podemos realizar, finalmente la posibilidad de definir relaciones y segmentos de clientes. Dentro de relaciones también están las medidas. Y finalmente, cuáles son los casos de integración con Dynamics 365 y Power Platform. ¿Ok? Tomo eso como un sí. Para dar de alta el entorno trial, directamente... ¿Cómo? Que se están siguiendo atentamente los chicos, están callados, escuchando atentamente todo. Perfecto. Para dar de alta el entorno trial, ¿cómo? ¿Te pregunta? Ahora, Sí, Nico, parate antes que sigas, acá unos chicos tienen una pregunta. Nosotros estuvimos evaluando esto y el gran problema que esto tiene después es que él dice que es para grandes organizaciones, pero cuando hablamos de volumetría, esto no acaba por no tener una respuesta. O sea, nosotros en promedio tenemos 1 millón lanzamos campañas para 1 millón de clientes en promedio por mes.
Y ahí cuando fuimos a ver qué servicios hay por detrás de esto, la única que más o menos en el mercado nos lograba acompañar era Adobe. Lo que pasa es que los costos se iban por ahí en adelante. Esto teniendo ya toda la plataforma de CRM, no en la nube, estamos on-premise. Ahora no sé qué tanto habrá cambiado esto como para poder soportar esta volumetría de datos que estamos hablando. A ver, Y lo otro es que la tenemos fuera del CRM, no la tenemos dentro del CRM. ahí por partes. Primero, Customer Insight no va a hacer las acciones de marketing. Sí, lo que te va a permitir es hacer el procesamiento de datos para hacer segmentaciones. Viene con capacidades ampliadas, no viene con las capacidades de volumetría o de respuesta de procesamiento que tiene Dynamics CRM. Sí está establecido y sí está tabulado cuáles los márgenes. Ahora eso no lo tengo a mano, pero lo puedo pasar y lo agrego en la PPT antes de compartirla. Pero eso también se puede ampliar. De hecho, como todo lo que tiene Microsoft de limitaciones, se puede ampliar. El tema es cuánto vale. Pero esto no es lo que te va a hacer, esto no te reemplaza a Adobe. Y de hecho, si estás hablando que estás utilizando Adobe o que evalúan Adobe porque 365 Marketing quedaba corto, obviamente 365 Marketing no está pensado para un B2C ni para organizaciones enormes, está pensado al sumo para un B2B o para un B2C con pocos clientes. Acá lo que sí vas a tener es un motor mucho más fuerte de procesamiento para segmentaciones con datos que no vas a tener dentro de CRM, para ser genérico en el tema. Y el segundo punto, perdón, de datos on-premise que mencionaste. No, a ver, lo que pasa es que nosotros la segmentación ya la tenemos. Entonces, si esto lo único que hace es eso, acaba por no ser... Para usos de marketing, para uso de marketing, la casuística o el caso de uso principal es eso, para hacer segmentación de datos que no son propios de marketing, que puedes estar utilizando datos que te vienen del ERP o de distintos lados y acá vos lo puedes procesar. De hecho, la integración con 365 Marketing es nativa hoy en día y se integra fácil para poder el segmento que se genera acá, trasladarlo a un journey que está definido en 365 Marketing, pero todo el motor de segmentación, todo el cruce de información se hace por fuera de la base de CRM, de los fierros que tiene por detrás el CDS de CRM. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, menciona, el entorno lo pueden dar de alta, se suscriben con una versión gratuita y lo pueden empezar a utilizar. Lo bueno es que a ese entorno le meten CRM, le pueden meter Office, le pueden meter un montón de suscripciones distintas y empezar a usarlo de forma ampliada. La ingesta de datos. Vamos a ver el ejemplo que estamos viendo acá. Son 5 orígenes de datos. Ya hay 4 generados. Vamos a generar el quinto para que vean de qué manera es. Y este es el primero de los pasos de gestión de la información dentro de Customer Insight. Y acá nos vamos entonces a la herramienta. Siguen viendo bien, ¿no? Por más que me fui de la PPT. Sí, se ve bien, Nico. Perfecto. La navegación, como verán, es lo que ya estamos acostumbrados de UCI o símil UCI, donde tenemos la barra de navegación, vamos a tener los entornos definidos acá, como ya tenemos acostumbrados, ¿no? Y como les decía, esto es un entorno trial que me genera el entorno de demo y después un entorno Customer Insight, que es donde vamos a estar trabajando. Primero existe el home con distintos insights, con la información de los segmentos que tengamos generados y alguna documentación de utilidad. Y luego vamos a tener la base de nuestros clientes, que ahora lo vamos a ver ya desde el otro lado. Ah, se me deslogueó. Tiene un tiempo. Ahí vamos. Decía entonces, tenemos nuestros clientes donde vamos a poder hacer búsquedas directamente desde aquí. Vamos a tener los segmentos que vamos a poder generar, segmentos dinámicos, segmentos estáticos. Las distintas medidas, que quien esté acostumbrado a trabajar un poquito con Power BI, esto lo va a resultar bastante normal. Y después la parte de los modelos de Machine Learning que le podemos incorporar a este cliente, ¿no? A este entorno, perdón. Y luego las distintas entidades o distintos niveles de datos que vamos a tener. Vamos al otro entorno, que es donde tenemos los datos de prueba. Acá lo que tengo entonces es, si vamos a Datas y Data Sources,
tenemos 3 data sources, pero vemos que en uno de ellos hay 2 entidades. Si queremos incluir uno nuevo, vamos a decir que vamos a importar datos. Podría ir directamente a una cuenta de Azure Data Lake. Acá le vamos a poner como nombre, estos eran los website reviews. Y ese es el nombre del origen. Dentro del origen voy a poder meter cuantas entidades yo quiera, ¿no? Y básicamente lo que tengo acá, tengo en un blob storage, tengo un txt y vamos a tomar directamente la URL. Acá para importar estos datos lo que vamos a estar utilizando es algo llamado Dataflow, que no sé cuán familiarizados están. Si no lo están, les recomiendo investigarlo un poco. Es una herramienta que viene incluida con Power Apps y que te permite integrar de forma muy rápida y generar procesos de integración programados de forma muy rápida y sin necesidad de pagar una licencia aparte. Tiene sus aplicaciones distinto a Kingwaysoft, que es la herramienta que estén más acostumbrados. Se pisan en algunos puntos, en otros sigue siendo Kingwaysoft la recomendado. Pero bueno, acá ya viene con distintos orígenes preestablecidos y es a golpe de ratón. Como verán, yo acá directamente voy a decirle, tráeme de esta URL, le doy el txt o el CSV. Y lo que voy a tener ahora es, por Power Query se configura, y esto es muy similar a lo que de vuelta, si han trabajado con Power BI, lo van a tener. Yo voy a decir que utilicen la primera fila como columna, que es donde, perdón, como encabezado, que es lo que tengo acá. Y después voy a definir que esto sea de fecha, hora, zona. Y esto que sea de número entero. Y todas estas transformaciones que estoy haciendo se van estableciendo como pasos para que cuando se vayan actualizando estos orígenes de datos se vuelven a ejecutar de forma automática. Acá le pongo nombre de esta query y directamente le doy siguiente. Acá va a validar que esté todo ok, que no haya ninguna inconsistencia, ningún dato que me vaya a pinchar. Y acá ya se está integrando y ya está guardando dentro de un modelo de entidades. O sea, utiliza el esquema del Common Data Model en un Azure Data Lake, al cual no podemos acceder de forma directa, eso lo reitero. Y ya directamente se crea la entidad con los datos que se va a traer, ¿sí? Yo voy a poder revisar desde acá cuáles son las entidades que tengo. Acá, bueno, ya tengo tareas hechas que son las de arriba. Estas son las entidades creadas por mí, donde tengo los contactos, las compras, los clientes del royalty, del programa de lealtad, las compras hechas en los puntos de venta, en los POS. Y ahora, creado recién, tengo los reviews, ¿no? El horario está local mío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Tenemos que unificar, y ahí tenemos 3 acciones: hacer el mapping, match y merge. Y acá básicamente lo que tenemos que hacer es decir sobre cuáles entidades voy a estar trabajando y cuál es el ID de cada una de esas tablas. Es decir, si tengo distintas tablas de donde me traigo datos de cliente, voy a tener que mapearlos. Es decir, en la tabla de e-commerce contacts es el campo contact ID, pero en el campo loyal customers es el campo loyalty ID. Una vez que ya tengo mapeado esto, lo que hago es el proceso de matching. Acá, de vuelta, digo sobre qué entidades y tengo que establecer distintas reglas de matching. Y las reglas son, vamos a editar la anterior, es más fácil. Las reglas son muy sencillas. Yo lo que establezco es sobre cada una de las entidades, para cada condición, cuál es el campo de macheo donde yo adicionalmente quiero trabajar para hacer la coincidencia. Entonces digo, tráeme sobre el full name y al mismo tiempo sobre el email. Y después yo puedo trabajar sobre la precisión, que puedo decir que sea exacto o puedo hacer que sea muy bajo, ¿sí? Y yo puedo ver en vivo cómo sería ese resultado, cuántos están macheando y cuántos no. Entonces, pongo un exacto en medio y yo acá directamente le digo guardar. Le voy a decir que se ejecute nuevamente y esto tarda unos momentos, por eso todo esto ya lo había dejado preparado. Y acá básicamente lo que hace es correr
cuantas reglas yo tenga establecidas sobre los distintos orígenes, y así me va a estar generando cuál es mi base única de clientes. Va a ser tan precisa o no como limpios y correctos sean los datos de origen. Sigo con datos de origen que ya no hay ningún tipo de regla de validaciones, que yo en correo electrónico puedo agregar cualquier cosa y no hay una validación de formato. Seguramente voy a tener un margen de error mayor. Acá, bueno, esto es lo que quería un poco evitar antes. Y finalmente tengo para hacer el merge, ¿no? Acá se está ejecutando el match y no me deja avanzar. ¿Preguntas? Mientras vemos la ruedita girar. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Nico, no hay pregunta por ahora. Perfecto. Bueno. Estas son cosas Nico. que... Sí, muchas gracias. No, de nada. Hay una pregunta. ¿Cómo estás? Mucho Consulta. gusto. ¿Nombre y colegio? Sí, Federico Guaycoyón de Flores. Muchas gracias. Escúchame, consulta. ¿Cuál sería el driver que nos ayudaría a decidir entre ir por Insight o ir por Power BI, por una solución de Power BI? Hay un artículo muy interesante que salió esta semana, que lo publicó creo que un MVP, en donde hacía esa comparación. La verdad es que lo leí por arriba y no en detalle. Pero... Disculpa, fue muy corta la respuesta. A ver, sí, a criterio propio acá tenés, perdón, acá sí tenés, a ver, Power Query lo tenés en Power BI igual que acá. La diferencia es que vos desde acá vas a estar almacenando los datos, no vas a estar consumiendo datos externos, sino que acá directamente te los traes y no ya establecidos con un esquema de datos como es el Common Data Model por un lado. Después, la integración con Azure Machine Learning está muy bien resuelto, por más que todo esto está en preview, o esa parte no está en preview y es... ¿Qué hijo? Esto no deja de girar. Y es relativamente nuevo, pero está muy bien resuelta esa integración para poder sacar uso de los resultados. Y finalmente, la integración con CRM, que ahora lo vamos a ver, para poder alimentar y tener toda esta información dentro del CRM, también está muy bien resuelto, y a golpe de ratón vos podés establecer componentes, controles nuevos, estos PCFs que hoy también hablaba Alfredo. Esos PCFs, existen los PCFs salidos de caja, ¿no? Los que Microsoft genera al instalar la aplicación de Customer Insight. Lo que te permite es tener distintos controles en donde vos puedes tener, por ejemplo, un timeline dentro de tu cliente con información de actividades que no tienen nada que ver con Dynamics. Si vos vas con un enfoque de Power BI, ¿podés resolver eso? Sí, podrías llegar a tener informes contextualizados del cliente dentro de la vista 360, pero no es lo mismo, porque no es un componente dentro del resto de la vista 360. Sería una pestaña que tenés que ocupar con toda la información de Power BI. Entonces, ahí tenés una integración mucho más masticada, ¿no? Mucho más fácil y consumible, y también con un enfoque, si me permitís, entre comillas, Power User, en donde cualquier hijo de vecino que sepa configurar un poco un formulario puede agregar estos componentes como si fuera una sección más de un formulario y sacar uso y provecho de estos datos. Esa era la otra pregunta. Es mucho más fácil de integrar a nivel de registro dentro de Dynamics que Power BI, ¿no? Mucho más fácil, sí, porque vos con Power BI, primero que está soportado ahí y se puede hacer, ¿no? Puedes meter un informe contextualizado, no es lo más bonito que se hace con Power BI y con Dynamics, pero ahí estamos hablando de tener que meter un socotroco, perdón mi francés, enorme dentro de la pantalla del cliente, que te termina ocupando mucho espacio. Vos acá simplemente, en vez del timeline propio de Dynamics, la escala de tiempo, vos podés poner la escala de tiempo de Customer Insight y tener información contextualizada del cliente de todas las actividades en redes sociales, en los posts, en sitios web, en los eventos. Si tenés un coso de RFID y el cartelito del evento tiene para localizarlo, toda esa información, lo que se te ocurra que vos generás como datos del cliente y que eso tiene que ver con actividades,
lo vas a tener ahí sin que sea un dato que tengas que tener en Dynamics, sin que sea un dato que tengas que tener un informe entero dentro de una pestaña de Power BI dentro de Dynamics. Gracias, Nico. Muchas gracias a vos. Ahora sí, la parte de merge es la parte final, que es en donde termino de combinar los distintos datos. Y básicamente cada uno lo que tiene es que establecer, cuál es la prioridad de los datos, ¿no? Entonces yo tengo acá, para combinar first name con first name, me lo toma perfecto y lo identifica como tal. Me va a tomar como prioridad, que fue lo que yo establecí anteriormente, que es la primer fuente de datos, el e-commerce contact versus el loyalty scheme, loyal customer, ¿no? Pero si yo sé que este dato viene mejor en la segunda base, los cambio. Y directamente va a prevalecer el dato que me traiga este origen por sobre este otro, por más que en los dos casos venga el dato completado. Si hay algún dato, no sé, el género, que no me viene completo en algún registro porque no es obligatorio en Loyal Customer, pero sí lo tengo siempre en e-commerce. Ok, fantástico, siempre lo voy a tener en e-commerce. Y si fuera al revés, me viene siempre en el segundo origen. Si en el primero no me trae nada, pero en el segundo sí, va a ocupar ese espacio vacío. Es decir, cuando me haga este merge, va a dar prioridad de orígenes con el orden que yo haya establecido, pero si está vacío va a seguir el que sigue, si está vacío va a seguir el que sigue, y así intentando completar la mayor cantidad de datos de nuestros clientes. ¿Sí? Perfecto. Después, las relaciones las creamos entre tablas, al igual que lo hacemos con Power BI, como para entender ese modelo de datos relacional que finalmente tenemos. Y la creación de una relación es muy sencilla. Una es que, bueno, el nombre y la descripción es básicamente decir, de mi tabla contactos, es una relación de muchos, sobre la tabla loyalty, que en realidad tendría que ser al revés, que es A1. Le digo cuál es el campo con el que se están macheando y listo. Y ahí ya estoy generando la relación. Como verán es, si uno entiende cuáles son las tablas y los datos que vienen, generar esta relación es a golpe de ratón y es muy sencillo. Y finalmente las medidas es un poco de lo mismo. Generar una medida, hay tres tipos de medidas. Uno que son medidas del cliente, después puedo generar atributos del cliente y finalmente medidas de negocio. Una vez que se establece el nombre y el despliegue, el nombre label, perdón, es establecer, en este caso como era del cliente, siempre va a ser la entidad principal cliente. Yo puedo establecer que me tome datos también de otra tabla que yo ya haya relacionado. Y finalmente uno establece la función y bueno, la variable del funcionamiento y demás. Para ir finalizando, porque estamos con los tiempos de vuelta hoy un poco complicados, la integración con Dynamics 365, lo que tenemos es esto que me decía antes y que la pregunta de Fede me llevó a poder compararlo también con Power BI. Uno puede integrar esta parte solamente del formulario de Customer Insight o esta otra parte de acá, es decir, algunos componentes muy específicos sin tener que hacer una sustitución completa de lo que es una pestaña dentro del formulario, y eso es muy interesante porque no es necesario tener un formulario específico de Customer Insight, sino que puedo asignar distintos componentes a distintos formularios que tengan personalizaciones para la aplicación de Customer Service, la aplicación de ventas y demás. Algo importante, hay que tener un rol de seguridad de los que te instala la aplicación y no mucho más. Y después sí configurar los controles. Y finalmente, las interacciones con Power Platform, la creación de reportes y dashboards complejos con toda la información del cliente es la casuística más importante, si se quiere, desde el lado de Power BI, porque es conectarnos directamente con una base que vamos a tener toda la información de los clientes y ahí sí poder explotarlo de una forma muy interesante. Luego vamos a poder tener la creación de Canvas Apps. Con Power Apps es un poco tramposo, ¿no? Porque lo que muestra Dynamics 365 no deja de ser... me dicen acá que se cayó la... se cayó la conexión. Entonces estoy hablándole a Mayra nada más.
Ok, se cortó la red, así que termino al menos para que quede para el video y ya después será compartido con todos. La creación de Canvas Apps para poder conectar directamente datos de... ahí estamos de vuelta con Smildo. No sé si me escuchan y si ven la pantalla. Sí, sí te escuchamos. Perfecto, entonces sé que se cayó, lo que no sé bien es cuándo. Retrocedo un slide que estaba diciendo básicamente el cierre. Teníamos como integración de Dynamics 365 el poder tener este tipo de componentes inmersos en la ficha del cliente, en nuestra vista 360, sin tener que hacer un reemplazo total de una pestaña. Y lo importante es acá es que podemos agregar distintos componentes para formularios que utilicen Customer Service, ventas y demás, cada cual en su aplicación, en su Model Driven App. Por otro lado, considerar que incluye 2 o 3 roles de seguridad, no recuerdo, que tendrá que tener los usuarios para poder hacer uso de ellos. Y finalmente, las integraciones con la Power Platform, los casos de uso más comunes que tenemos es, por un lado, la creación de reportes y dashboards complejos con toda la información del cliente desde Power BI. Si hablamos de Power Apps, limitándome a Canvas Apps, porque lo que vimos de Dynamics 365 no deja de ser una Model Driven, tenemos la posibilidad de poder conectarnos con la verdadera base única de clientes, con toda la información global para, por ejemplo, hacer una aplicación de bienvenida en un local, en un restaurante, en un local de ropa, en una cafetería, en lo que fuera la compañía en sí. Y desde ahí poder crear actividades en Dynamics 365 adicionales, nuevas, porque estamos tirando de los mismos clientes, los que tenemos en Dynamics 365, pero con la información que tenemos en Customer Insight. Y finalmente hay un conector nuevo de Flow que nos permite hacer control de errores, obtener entidades y demás. Ahí recomiendo estar atentos a la documentación porque es actualmente muy pocas acciones que nos permite hacer, pero que de seguro va a estar creciendo. Sin mucho más y para pasar el micrófono, agradecer a todos nuevamente que hayan estado ahí, que me hayan escuchado a la distancia de algo tan denso por momentos seguramente. Quedando a disposición para cualquier duda que tengan y que quieran ver un poco más en profundidad e invitarlos a ver después los videos y las presentaciones que estamos compartiendo. Sin mucho más, ya dejo de compartir y les comparto, ya les dejo el micrófono.